leamos Santiago 2, verso 14. La palabra de Dios dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdenos, Señor, a sacar el mayor provecho de ella. Que tu Espíritu Santo, bendito Dios, aliviane nuestras cargas y nos ayude a ser mejores creyentes, de tal manera, Señor, que Jesucristo tome control de nuestras vidas y domine a través de su Espíritu Santo nuestros corazones y mentes. Te damos las gracias por tu amor y fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Hora, no te digo, 6 en punto aquí, que estén a las 5:30 entonces, si no se van a quedar. Vaya, 5:30, hermanitas. 5:30. Muy bien. ¿Quién escribió Santiago? Por ahí voy a comenzar. La carta de Santiago es una de las primeras epístolas del Nuevo Testamento. Hoy en día se sabe con mucha seguridad que la primera epístola que se escribió fue la epístola de los tesalonicenses. Pero a través de ese tiempo no podemos realmente decir que Santiago fue muy antigua tesalonicenses. Probablemente fue escrita unos 9 años antes, ¿verdad?, que Pablo le escribiera la de tesalonicenses. Otros piensan que Santiago se escribió al contrario, 9 años después. Entonces, la verdad es que las 2 epístolas que se disputan el primer lugar del Nuevo Testamento son Tesalonicenses y Santiago. Si usted me dice Santiago, excelente. Si usted me dice es Tesalonicenses, amén. Pero es bien difícil definir, pero sí puede ser, lo más seguro es que se escribió Tesalonicenses probablemente un poquito antes, unos 5 años antes de Santiago. Ahora, esta epístola es una carta, ¿verdad? Yo voy a hablar carta y epístola, pero realmente es bien difícil porque Santiago tiene varios textos que no llenan los requisitos del género epistolar. Entonces, la mayoría le dice solamente carta, pero ya voy a explicar este tema. No es mi deseo en esta mañana hacer un estudio tampoco. ¿Por qué esta epístola, esta carta ha sido tan debatida? Es por 2 razones. La primera, se la voy a dar ahorita, capítulo 1, verso 1, léalo ahí. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hasta ahí vamos a llegar. Cuando se inicia la escritura de la carta, se nota que el que está escribiendo es un hombre totalmente diferente, de tal manera que este texto se le adjudica nada más y nada menos que al hermano de Jesús. Esto por el mundo católico fue discutido por muchos años, pero hoy en día ni tan siquiera los eruditos más grandes del mundo católico se atreven a decir que no es el hermano de Jesús. Le querían poner el primo, le querían poner el pariente, pero los exegetas de mayor calibre teológico del mundo católico ya no niegan que es el hermano. Y sabemos que Santiago tiene, se puede decir Santiago o Jacobo, depende de la tradición, pero Pablo habla de él en Gálatas, de este Santiago. Y los que han estado conmigo en el estudio de Hechos, que ahorita me está ayudando el pastor Machuca los días jueves también, saben que vimos esta disputa que tuvieron. Para interés suyo y mío,
Vaya conmigo a Gálatas y se va a dar cuenta del problema que hubo ahí. Mire bien, para poder leer la Biblia usted tiene que dedicarle el interés necesario. Si usted ve el versículo número 17, Gálatas 1:17, mire lo que dice. Pablo está hablando acerca de hablar directamente con el hermano de Jesús. Y vea lo que dice el versículo 17, 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo y Santiago son el mismo personaje. La diferencia es cómo lo distinguían por los nombres hebreos o griegos, ¿verdad? Entonces, aquí está claro que el que llevaba la carga de la dirección del grupo de iglesias de Jerusalén es Santiago o Jacobo, como usted lo quiera llamar, hermano de Jesús. Entonces, de aquí proviene la importancia de la carta de Santiago, porque fue escrita nada más y nada menos por el hermano de Jesús. Entonces, claro, algunos dirán, mire, esto no es así, lo que usted quiera, pero como le repito, este es uno de los puntos muy relevantes del por qué esta carta ha dado tanta batalla por el escritor. Entonces, no me voy a meter en exégesis académica, no me meto ahí, no es mi intención, pero la segunda razón por la cual esta carta dio guerra fue en la Reforma Protestante. Y la razón fue que Lutero, cuando leyó la carta, se dio cuenta que no iba, o sea, él en su primera lectura se dio cuenta que no estaba alineada a la teología de Pablo. Los que han venido estudiando conmigo Romanos y que conocen Romanos, ustedes y yo sabemos que Pablo en la epístola a los Romanos y en la teología de Pablo, él defiende una postura. ¿Cuál es? El justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo lo que dice es que solamente se necesita creer en Cristo y usted adquiere inmediatamente la salvación por justificación. A esto le llamamos en nuestra teología, diga conmigo, la justificación por fe. ¿Qué significa la justificación por fe? Significa que yo adquiero la justicia de Cristo cuando por fe me entrego a Jesús. Por esa razón, la iglesia evangélica protestante insiste en predicar el evangelio, y cuando terminamos nuestros sermones siempre le decimos a la gente: venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que hace la gente? Confiesa. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. Así de fácil. Efesios 2:8-9, porque por gracia soy salvo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así de fácil. ¿Qué es lo que pide la palabra? Confesar con mi vida, con mis palabras, con mi existencia, que he creído en Jesucristo dentro de mi corazón. Entonces, cuando una persona se entrega al Señor, su vida debe de hablar de su conversión. Su vida debe de hablar de su entrega a Jesús. No puede existir una persona que diga: mire, pastor, yo acepté a Jesús hace 20 años y estoy muy bien, ¿verdad? Viviendo en el alcoholismo, viviendo en el desorden de vida en el que me he metido. No, es que si usted ha creído en su corazón y ha confesado, quiere decir que su vida está totalmente entregada a Cristo el Señor. Y por lo tanto, usted va a dar fruto. Diga conmigo, fruto.
el fruto es necesario, porque la única manera de saber que una persona ha creído en su corazón es que los frutos de su vida van a testificar de su conversión. Por lo tanto, una persona que ha creído en su corazón tiene las huellas de la conversión hacia Jesucristo. Ahora, Pablo, cuando escribe, siempre deja claro que solamente se necesita creer en Cristo. Amén. Pero Santiago dice que hay que hacer obras. Entonces Lutero, cuando lee la epístola, no le pareció, porque Santiago exige el hacer obras para determinar la fe. Esto es algo que en el principio no se entendía, de tal manera que usted tiene a Pablo diciendo solo cree en Cristo, y tiene a Santiago que dice haz obras. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Santiago que dice que hay que hacer obras, o a Pablo que dice que solo es por fe? ¿A quién le creemos, hermano? ¿A Santiago que dice que hay que hacer obras, o a Pablo que dice que solo por fe se salva? Ah, sí saben, aquí hay buenos evangélicos, los felicito a los dos. Vos no respondiste. A los dos. ¿Por qué? Porque el resultado de creer por fe, óigame bien, véame a mí, no vea a las siervas del Señor, que las siervas vienen ungidas ahorita de darle de comer a los adultos mayores en el albergue. Los que quieran servir pueden buscar a la hermana Silvia para ir a bendecir a los hermanos del albergue en Salmo 71. Muy bien, la fe produce frutos. La fe produce obras. Entonces, si yo creo en Jesús, tengo que entender que las obras van a ser el resultado de la fe que yo he tenido en Cristo. Pero no se vale, hermanos, personas que digan, no, es que tenés que hacer obras para salvarte. Las obras para salvación no salvan. Ninguna obra puede salvar a la persona. ¿Por qué? Porque Dios no puede adjudicarle la gloria de la salvación a un hombre o a una mujer. Imagínense, aquí hubieran personas que haciendo buenas obras se quieren salvar. Es que mire, yo vengo del Salmo 71 y le di de comer a un anciano. Es más, lo traje de su cama, lo aseé y le di de comer. ¿Se va a salvar por eso? No, ¿por qué? Porque la gloria es para ella o para él. La gloria de la salvación solamente le pertenece al Señor. Solamente le pertenece al Padre. ¿De qué manera? Que como no podía el hombre salvarse, Él tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo para que ninguna persona pudiera gloriarse de su salvación, porque el único que puede salvar, elegir, llamar y traer a salvación es Dios a través de su Hijo Jesucristo, el Señor y Salvador de este mundo. No busque otro camino, no lo va a hallar. No trate de andar buscando llevar cargas en Semana Santa. No piense usted que porque usted participa de las profesiones, usted va a salvarse. No piense usted que porque usted regala comida, usted se va a salvar. Solamente nos salvamos a través del sacrificio de Cristo. Entonces, como el hombre no podía salvarse, Dios tuvo que salvarlo, dándole a Jesús. Y ojo, Dios llama, predestina, elige. Dios hace todo. El hombre responde, porque Dios le da fe para responderle a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios no le hubiera dado fe a usted, usted no le hubiera podido responder a Dios. O sea, Dios da todo. Diga conmigo, Dios lo da todo. Bueno, nos da tanto que nos da hasta la perseverancia. Diga conmigo, la perseverancia. De tal manera que el que ha creído en Cristo camina, lucha, y aunque tropezamos y cometemos errores, nos volvemos a levantar. No nos rendimos, sino que buscamos perseverar.
Y Dios nos sostiene en las manos de Jesucristo. De tal manera que aunque podemos tropezar, podemos pecar, podemos haber caído en lo más fondo del lodo del pecado, aunque estemos ahí, hermano, en ese lodo, el Señor Jesús nos volverá a traer a su presencia porque le pertenecemos solamente a Cristo. Si tropezamos, nos levantamos. Diga conmigo, si tropezamos, nos levantamos nuevamente. Esa es la salvación. Ahora que ya los ubicamos en la postura teológica, Lutero, cuando leyó la carta, no le pareció, porque le pareció a él que Santiago exigía las obras para salvación. Entonces Lutero dijo en 1522, 23, que esta carta era una carta de hojarasca, era una carta de paja. Diga conmigo, de paja. Así dijo él. Y le dijo que era de paja liviana, porque no pesaba, no tenía teología. Y Lutero dijo, es que la salvación es por fe, no puede ser por las obras. Entonces entró en conflicto y por muchos siglos se pensó que esta carta, hermano, no debería ser incluso utilizada, porque Lutero así lo consideró. Diga conmigo, eso es falso. A través de la lectura de las Escrituras estamos aprendiendo que las obras son el resultado de la fe de creer en Cristo Jesús. Entonces, yo creo en Cristo y las obras vienen de salvación. Cuando yo creo en Jesús, yo tengo que hacer acciones. Cuando yo tengo una fe en Jesús, el fruto de mi fe se va a manifestar en obras de salvación. Por lo tanto, no cabe una iglesia que solo viva de la fe. No cabe una iglesia que solo esté esperando y diciendo, sí, nosotros creemos en el Señor. Mire, hermano, esto pasa mucho cuando vamos a mandar misioneros. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, vamos a mandar un misionero a la Marruecos, vamos a mandar un misionero al África, oremos por él. Mire, hermano, está bien que ore, pero además de orar, tiene que dar, fíjese. Eso no nos gusta. Eso no nos gusta. Porque fe, solo fe, es señal que usted no ha entendido la salvación. Y ahorita le voy a explicar esta postura. Vea conmigo. Tenemos en Santiago capítulo número 2, 4 versículos. Ok, ¿cómo se divide? El versículo 14 es el título de lo que Santiago va a explicar. El versículo 14 tiene dos preguntas. Diga conmigo, dos preguntas, que son la base del conflicto de Santiago, que es lo que él va a presentar. Ahora, una vez que ha hecho las dos preguntas, nos va a dar un ejemplo, una ilustración. Diga conmigo, ilustración. ¿Dónde está? 15 y 16. Ese es el ejemplo que nos va a poner Santiago. 15 y 16. Esos dos versículos, ese es el ejemplo. Y para terminar, una conclusión, que es el versículo 17. Entonces, vea, el orden es bien sencillo. Verso 14, el tema del conflicto, de la disputa. Verso 15 y 16, el ejemplo que Santiago nos va a poner para que nos quede claro la idea que estamos enseñando esta mañana. Y el verso 17, la conclusión del conflicto. La conclusión del conflicto. Amén, hermanos. No lo veo claro. Vuelvo a repetir. 14, el título de la disputa, lo que se va a discutir. Verso 15 y 16, el ejemplo con el que nos va a explicar. Verso 17, la conclusión de la disputa. Amén, hermanos. Ok, estoy claro en eso. Ahora, comencemos primero con la gran pregunta de Santiago. Santiago tiene un segundo tema importante. Para los teólogos, la parte más importante de la carta es el capítulo 2,
versículo 14 al 26. Pero el segundo tema más importante son los ricos y pobres. Ricos y pobres. Y Santiago lo va a tocar en varias ocasiones. Les voy a dar un ejemplo. En el mismo capítulo 2 aparece esa diferencia de ricos y pobres. Versículo 1, mire lo que dice 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que le trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Entonces, eso es algo que siempre está pasando en las congregaciones. La gente que tiene un poquito de finanzas, no, hermano, siéntese aquí, mire, le voy a dar un privilegio, venga, predique, ¿verdad? Pero al que no tiene nada que darnos, allá sentate. Es más, le ponemos una silla de plástico, allá sentate. Entonces, eso sucede, ricos y pobres. Entonces, Santiago va a combinar los dos elementos para explicarnos la fe y para explicarnos las obras. Fe sin obras. Muy bien. Vamos en orden. Verso 14. Dos preguntas. ¿A quién están dirigidas las dos preguntas? A los hermanos de la iglesia. Por eso comienza Santiago diciendo hermanos, es decir, estas palabras están dirigidas a todos los que estamos aquí, que ya recibimos a Cristo en el corazón. Vea el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Voy a sacar adelante esto. Diga conmigo, provecho. La palabra en el griego es bien interesante, porque lo que quiere decir esta palabra acerca de es beneficio, ganancia. Es decir, ¿de qué ganancia tiene si yo digo que tengo fe, pero no tengo obras? ¿De qué sirve decirlo? Hay mucha gente en las congregaciones que constantemente dice, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, ¿de qué sirve decirlo? ¿De qué sirve proclamarlo? Si no estamos cumpliendo esa palabra, beneficio. ¿De qué beneficia andar hablando? ¿De qué beneficia andar diciendo? La respuesta usted mismo se la tiene que dar. Yo no se la voy a dar. Pero note la segunda pregunta. Vea lo que dice el 14. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Esa palabra es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento determinado nosotros podemos decir, no, si nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos, tenemos Biblia, incluso podrá alguna persona decir aquí que le está sirviendo a Dios. Podrá alguna persona decir que está en algún ministerio. Pero el problema es que hoy en día la iglesia se ha vuelto un lugar donde mucha gente solo profesa, solo confiesa, pero el problema es que sus vidas hablan de una situación. ¿De qué? Que no tienen nada dentro de sí. No tienen nada dentro de sí. Si tú me estás diciendo que en tu corazón tienes fe, se tiene que notar en tu exterior que esa fe está siendo obrada. Si tú me dices a mí que de corazón has aceptado a Cristo, eso tiene que ser una realidad en tu vida. Si usted nota, el versículo 14 dice, ¿podrá la fe salvarle? Es decir, lo que tienes dentro de ti, ¿podrá salvarte si no tienes nada de acciones en tu vida? Si no tienes ninguna obra en tu vida. Fuimos a una vigilia el viernes a Cucatancingo y nos fuimos con el pastor Moisés y el Huguito. Y entonces ya cuando habíamos salido, andábamos hambre y nos acordamos de la vieja vida, de cuando andábamos en los chupaderos. Entonces todos conocen el restaurante de la Mamachús, la que está enfrente de la Luz del Mundo. Entonces, pero ya era la 1:00 y pico de la mañana. Entonces
cuando ya vimos el horario de cerrar, ya estaba cerrado. Entonces no nos tocaba nada más que el Mr. Donut, ¿ya? Entonces, pero fuimos, hermano, a un Mr. Donut, y cuando fuimos a preguntar qué tienen de comer, y no había nada, hermano, unos frijoles tan negros, hermano, que yo creo que 3 veces lo habían freído. La cosa es que estuvimos platicando hasta las 2 de la mañana, echándonos las cervezas, perdón, los juguitos, ¿va? De naranja y el café. Y cuando ya veníamos de regreso, dije, mire, ya nos vamos, vámonos ya, Moisés, vámonos ya, Hugo. Nos subimos. Entonces, cuando ya salimos, estaba la llanta pinchada del carro. Bueno, yo como hombre prevenido, como ya había orado a ver por qué se pinchó la llanta, dije, Señor, qué pecado, en qué te he ofendido, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que buscando yo no encontré, ¿verdad? El jack, no encontré tampoco la mica. Y le dije a Moisés, Moisés, présteme la mica. Y me la prestó. Y ahí estaba yo, hermano, a plenas 2 de la mañana, dándole vuelta y dándole y sudando y aquí. Pero el Moisés se puso a tomarme fotos. Yo necesitaba quien me levantara la llanta. O sea, es que, y mire, le digo que yo soy un profesional en cambiar llantas, ¿verdad? Porque eso sí lo aprendí en mi juventud. Pero ¿sabe cuál es el problema? A todo esto yo, mira vos, moveme aquí, moveme allá. Y en todo lo que yo estuve allí, si Moisés ni se agachó usted. Él tiene fe, pero no tiene obras. ¿Quién está haciendo la obra? Yo. Entonces, es que las obras tienen que ser acciones. La palabra en griego, ergón, obra, quiere decir algo que se debe de notar. ¿Sabe por qué Dios estableció que la fe debería traer obras? Porque con las obras tenemos que glorificar a Dios. Hermano, sus acciones, sus actividades, todo lo que usted haga tiene que ser para gloria del nombre de Dios. Dios estableció este método para que cuando nosotros hiciéramos obras buenas, fuera glorificado su nombre. De tal manera que cuando usted sirve, cuando usted trabaja, cuando usted le ayuda a un hermano a cambiar la llanta y no lo deja tirado, ¿sabe qué está sucediendo? ¿Sabe qué está sucediendo? Que usted es un perezoso. Y hay mucha iglesia que se ha acomodado en la pereza. Ay, ahí están, encerrados en los aires acondicionados, encerrados en las pantallas. Y esto nos pasa a todas las iglesias. La gente viene el domingo, escucha su culto y después va, pero no hacen nada para Dios. Yo no digo con esto que solamente evangelizar, no, hermano, es que las obras son todas las acciones que glorifiquen a Dios. Mis acciones puede ser desde ayudarle a mi hermano, a mi compañero de trabajo, no solamente aquellas acciones de ganar almas, es todo. Todo aquello que glorifique a Dios es una obra que le agrada a Él. Pero si no tenemos esas acciones, nuestra fe es vacía. ¿De qué manera? Ahora vamos al ejemplo. Mire qué sencillo el ejemplo. Versículo número 15 y 16. Mire, 15. Y si un hermano o hermana, vaya, son hermanos en Cristo, son hermanos en el Señor. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Ok, aquí hay una connotación, necesidades humanas. Pero note esto, la palabra desnudo es gimnos, quiere decir de la palabra gimnasio. Los antiguos griegos corrían y hacían todas las olimpiadas semidesnudos, algunos totalmente desnudos. Pero lo que está hablando esta palabra es que tienen poca ropa. Entonces, los hermanos vienen con poca ropa y con poca comida, porque lo que quiere decir esta palabra es que lo más seguro es que no tienen para comer hoy y que no tienen para comer mañana ni pasado mañana. Pero vea el tratamiento que le da la iglesia a los pobres. Tema principal de Santiago, pobres. ¿Cómo tratamos a los pobres? Mire, esta es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque habrán hermanos aquí que no tienen acciones de bien para nadie. Y yo les quiero confrontar.
Porque lo que está haciendo Santiago es poniendo un ejemplo de la vida diaria, un ejemplo concreto, un ejemplo real, que muchas veces, hermano, nos pasa. Que tal vez alguien tiene hambre, que tal vez alguien no ha comido, y tal vez usted está con unas 3 pupusitas y nadie le costaría poner una pupusita, ¿verdad?, en el plato de otra gente. A veces no cuesta nada ayudar. Pero vea lo que hace el cristiano. Este servidor del tabernáculo de Cojutepeque, que viene todos los domingos a las 10 de la mañana y que está en el uniforme del tabernáculo y que dice: nosotros somos 100% taber, Cristo salva, solo Jesús es el Señor, con botas puestas y la cara frente al sol. Mire cómo trata este cristianazo a la persona que le pide. Verso 16: y alguno de vosotros, ojo, diga conmigo, vosotros, alguno, diga conmigo alguno. Quiere decir que más de alguno tiene la fe de este Señor. Es una discusión. A esto le dicen los judíos diatriba, porque es como estar discutiendo con alguien. En la iglesia siempre va a haber uno o algunos que tienen esta fe. Siempre va a haber alguien que tiene esta fe. Mire lo que hacen: id en paz. Solamente los cristianos saludaban diciendo: que la paz de Cristo te llene. Paz. Calentaos y saciaos. Diga conmigo: ánimo. Palabras de ánimo. Mire, vienen con la gran hambre, vienen sin poder cubrirse. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Paz, que el Señor te llene. ¿Y por qué no lo llenas vos? Si mirá, ahí tenés unos frijolitos. ¿Dónde está la falta de fe? Que en lugar de darles comida y vestido, les da palabras de ánimo. Ay, hermanita, no se preocupe, ya Dios le va a escuchar sus oraciones. Hermano, ¿y qué cuesta regalarle $5 para que compre pastillas? Mire, yo agradezco a todos los ofrendantes, porque gracias a ustedes, hermanos, podemos comprar la medicina de los hermanos enfermos. Si no fuera porque ustedes ponen en ese canasto, no le pudiéramos pagar a esa gente $70 vale el medicamento para algunos hermanos de la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que muchos de nosotros solo palabras de ánimo somos. No, usted va a triunfar, usted va a vivir en victoria, el Señor lo va a bendecir. Fíjese que necesito para el pasaje. No, mire, ore más, Dios le va a bendecir. Por Dios, hermano. Todo se resume en palabras de ánimo y consolación. ¿Cuántas veces? Ahora, vamos más profundo en el versículo. ¿Qué es lo pecaminoso? Esa es la pregunta que le puedo hacer. ¿Qué es lo pecaminoso? Lo pecaminoso es que usted y yo tapamos nuestra inacción, nuestra inactividad con palabras religiosas. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces ha sucedido que usted con palabras de religión quiere tapar lo que no está haciendo por alguien? ¿Cuántas veces usted dice: mi mamá está, usted sabe que su mamá está enferma, usted sabe que su padre está enfermo? Aquí hay personas, hijos de hermanos, que no visitan a sus papás, que no les ayudan. Es que, hermano, ser iglesia no es solamente venir el domingo a escuchar el culto de las 10 de la mañana. Ser iglesia es unirnos para ayudarnos los unos con los otros. Por eso es que, hermano, fin de mes siempre tenemos esas bolsitas que benefician al ministerio de sordos y a los adultos mayores de esta iglesia. Porque es incorrecto que creamos nosotros ser hijos de Dios cuando en esta misma iglesia hay un montón de gente que está aguantando hambre y no tiene para comer. Y yo le digo algo:
El día que usted no tenga un centavo en su bolsa y no tenga para comer, venga a comer a la cafetería y dígale a la hermana que esté ahí, fíjate que no tengo para pagar. Le tienen que regalar el plato. Porque nosotros no tenemos un negocio para engordarnos, nosotros no tenemos un negocio aquí. ¿Cuándo han visto ustedes que aquí les hemos sacado 2 ofrendas o hemos venido a decirles, miren hermanos, vamos a hacer una colecta más, tanto dinero? ¿Cuántas veces yo les he dicho, mire, ahí en cafetería pueden comprar y meter? Hermanos, esto no es un negocio. Aquí venimos a una sola cosa y venimos a adorar a Dios. Pero nuestra adoración se tiene que reflejar en actos reales de fe, en actos verdaderos de ayuda con otras personas, no solamente encerrarnos en el templo a esperar que Dios nos bendiga. Y esto nos confronta, porque muchas veces hemos ido diciendo, no, mira, que Dios te bendiga, yo voy a orar por vos, pero usted no lo va a ver al hospital. ¿Qué va a bendecir Dios? Que usted vaya a verlo al hospital, porque no solamente con dinero usted va a bendecir a otros. A veces las personas necesitan una visita, necesitan una palabra, necesitan que usted les ayude, y no hay ese tipo de ayuda. Hay un montón de personas que necesitan que alguien la visite. Y yo le hago una pregunta: ¿en qué beneficia? Diga conmigo, ¿en qué beneficia? Las palabras sin acciones. En nada. Porque las palabras no llenan el estómago. Las palabras no llenan el estómago. Las palabras no cubren la necesidad de las personas. Las palabras, hermano, no son suficientes. Es necesario que usted se vuelva la mano de Dios. Es necesario que usted se vuelva la persona que Dios va a usar para llevar comida, aliento y alimento a las personas que lo necesitan. De tal manera que el versículo 16 termina, mire cómo dice: y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados. O sea, bueno, ánimo hermanito, déle con todo. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Y esa es la verdad de la iglesia. La verdad de la iglesia es que no está cumpliendo la función necesaria de ayuda. Y yo me pongo a pensar, les quiero contar algo. En la Reforma Protestante, uno de los prerreformadores que les mencioné, Pedro Baldo, fue uno de los primeros. Él fue un comerciante y él, como empresario, en 1170 era un comerciante de telas, era muy rico, pero murió un amigo de él y lo hizo pensar en su muerte. Entonces visitó un sacerdote católico y le dijo, ¿cómo puedo hacer para cambiar mi vida? Y el sacerdote le leyó aquella tremenda enseñanza del joven rico. ¿Se acuerda del joven rico? Le dice, ¿has cumplido los mandamientos, Jesús? Sí, he cumplido. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y sabe qué hizo el joven rico? Se fue escondiéndose, hermano. ¿Sabe por qué? Porque su Dios era el dinero. Su Dios era el dinero. ¿Sabe qué hizo Pedro Baldo? Agarró su fortuna, la dividió en 3 partes. Una parte se la dejó a sus hijas. La segunda parte, ¿sabe qué hizo con la segunda parte? Compró verduras y carne por un montón de años, día a día, para que la gente pobre llegara a comer a su casa. Y la tercera parte de su riqueza, ¿sabe para qué la ocupó? Le pagó a 2 eruditos para que tradujeran la Biblia del latín al francés, porque él era francés. Él vivía en Lyon, en Francia. 2 teólogos que pudieran traducir del latín, porque hasta esa época la misa se daba en latín y nadie entendía nada, solo los curas y los sacerdotes. Aquí hay mucha gente que se acuerdan cuando de espaldas se daba la misa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la iglesia había perdido el sentido, la iglesia había perdido su amor, la iglesia había perdido su rumbo.
¿Sabe qué hizo Pedro Baldo? Comenzó a pedirle a los eruditos que le tradujeran pedacitos de la Biblia, del Evangelio. Y cuando llegaban, porque como era comerciante, se ponían a vender. Y cuando la gente les abría la puerta, les decían: tenemos una perla que te queremos vender. ¿La quieres comprar? Sí. Quiero decirte que es gratuita. ¿Y sabe qué es lo que hacían? Sacaban el texto bíblico escrito a mano, porque no había imprenta, y se lo daban a la gente y le dice: esta es la perla del Evangelio de Jesucristo. Hermano, si un hombre millonario como lo fue él, se entendió que tenía que hacer acciones de entrega, de servicio, imagínese, hermano, por un versículo cuánta gente le creyó a Jesús. Y ahora que nosotros tenemos el Evangelio completo y no hacemos nada para Dios, hermano. Una Biblia completa y no cumplimos ni un versículo. ¿Quiere que le cuente qué hizo John Hus o Juan Hus, como usted le quiere llamar? Se puso a estudiar teología y comenzó, hermano, una revolución, porque con su predicación, ojo, no se quedó solo con la teología, comenzó a predicar. ¿Qué es lo que hizo Pedro Baldo? No se quedó solo con la plata, comenzó a llevar el Evangelio. ¿Qué hizo John Hus? Comenzó a predicar sermones de avivamiento. ¿Y sabe qué predicaba? Que no se necesitan obras para salvarse, solo fe. Y cuando comenzó la gente a escuchar el sermón de John Hus, la gente comenzó a creer en Cristo. Él fue perseguido por la iglesia. ¿Por qué? Porque a nadie, óigame bien, lo que el diablo quiere es tenernos sentaditos en la iglesia todos los domingos y que el de lunes a sábado usted no haga nada para Dios. Pero John Hus no se quedó con eso, comenzó a predicar el Evangelio y nadie lo pudo callar. La iglesia católica lo quiso callar muchas veces. Como no lo pudo callar, lo mató. Dice su historia, su biografía, que cuando iba a morir, lo pusieron, hermano, en una pira de leña con los libros que él había escrito y leído. Le pusieron un gran gorro de asno, con marcas de asno. Y tenía el mismo gorro para burlarse de él. Le pusieron demonios dibujados. Lo desnudaron todo y le pusieron cadenas. Y le pidieron que se retractara de todo lo que había predicado y escrito. ¿Y sabe qué dijo John Hus? Hoy sellaré con mi sangre todo lo que he predicado con mis labios. ¿Quiere que le repita? Hoy sellaré con mi sangre, con mi vida, todo lo que prediqué con mis labios. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted puede hablar mucho, pero si no hace nada por el Evangelio, usted no tiene fe. Usted tiene que entender que hombres grandes de Dios murieron para que usted tuviera este libro en sus manos. Y nosotros hoy, nada de sacrificio para Dios. Lo quemaron, hermano, y tiraron sus cenizas. John Wycliffe, otro reformador, fue tan odiado que ya tenía 40 años de muerto. ¿Y sabe qué hicieron con los restos de John Wycliffe? Sacaron lo que quedaba en el féretro, lo quemaron y las cenizas las tiraron al río Swift, porque lo consideraban un detractor de la iglesia, solamente porque Wycliffe enseñó que no se tenía que someter al Papa, sino que a la palabra. Y tenían que entender que la salvación era por fe, sin obras. Hermano, ¿me va entendiendo lo que le estoy queriendo decir? Que la fe genera acciones de cambio, de transformación de la sociedad. No se quede con su cristianismo dominical. No se siente en su casa sin hacer nada para Cristo, porque Cristo quiere que le sirvamos con el cuerpo, con la palabra y con nuestra vida, demostrando que Él es el Señor verdadero de nuestra existencia.
Lutero se salvó de la muerte, pero puso a temblar a la iglesia. Porque de 1517 hasta 1525, toda Alemania se convirtió al luteranismo y se salieron del poder de la iglesia católica. ¿Qué nos demuestran estos hombres? No basta solo, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Cierro. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que el que no tiene obras está muerto desde adentro hacia afuera. Su fe es inútil. Su fe es inútil. En esta mañana ustedes han escuchado el Evangelio de Jesucristo. No se queden solo con la letra. No se queden solo con la palabra. Hagamos acciones de transformación. No necesitamos transformar todo, solamente nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Lean el Evangelio, abran sus Biblias en la casa, hagan altares familiares, júntense a orar antes de dormir. Cada mañana, antes de ir a vender al mercado, antes de irte a trabajar a la empresa donde trabajas, abre el Evangelio, lee una porción, llénate de la presencia de Dios, porque este libro tiene la palabra que es Jesucristo. Y cuando tú la metes a tu corazón y tu mente, tú ya no eres igual, te transforma, te cambia, te hace hacer acciones diferentes. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es vida, no es religión. No vivas en religión, haz acciones de transformación. Porque aquí hay mucha gente que no es cristiana. Hay mucha gente que no es cristiana aquí. No amamos al Señor. ¿Y dónde lo demostramos? Es que no tenemos acciones de fe. Cambiemos. Les dejo ese reto. Cambiemos nuestro hogar, nuestra familia. Cambiemos nuestro entorno. Y Dios bendecirá nuestra nación. Dios bendecirá nuestra familia. Y olvídense de solamente sentarse en una silla sin nada más. Hagamos acciones y transformemos esta ciudad. Dios bendecirá nuestra casa. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra.